Y lo que en el fondo uno quiere es que uno pueda mostrarle esto al cliente o comparar esto con el documento que describe los procesos de negocio y decir, sí, en efecto esto es, vamos a implementarlo. ¿Okay? Entonces, mucha gente, ¿cómo tradicionalmente implementa esto? Por ejemplo, entonces tienen una tabla en base de datos donde representan a lo mejor la información de la recepción de la oferta. ¿Okay? Y entonces allí tienen un entero que lo llaman estado. Y entonces cuando el proceso cambia de estado de recibir oferta a la lista legal, ese entero, ese número en la tabla, cambia de valor. ¿Okay? Y entonces eso todo va bien en el momento en el que uno va seleccionando, me voy por la izquierda, me voy por la derecha y haciendo tareas secuenciales. Pero en el momento en que llego aquí empiezan los problemas. Empiezan los problemas porque tengo dos cosas que potencialmente están haciéndose en paralelo y pueden estar en estados distintos. Entonces el esquema que les estoy planteando de la tabla con el entero lo podemos parchar, lo podemos modificar para poder implementar esto. ¿Okay? Entonces vamos a terminar posiblemente con unas 4 tablas en base de datos con una estructura un tanto anárquica que funcionan y hacen lo que tienen que hacer en principio. ¿Okay? Y cada proceso de negocio, cada uno con el que nos encontremos, lo vamos a enfocar de esa manera. ¿Okay? O sea, lo vamos a enfocar de una manera muy particular al proceso de negocio. Si tengo 80 procesos de negocio, en algún momento eso va a ser complicado conseguir 80 flujos de trabajo. Y ojo, ¿no? Cuando hablamos de proceso de negocio estamos pensando a un nivel mucho más alto. Yo a veces intercambio los dos términos, mala costumbre. Pero pensando en estos términos estamos pensando en flujo de trabajo. ¿Bien? Cuando terminamos de hacer eso, le mostramos esto al cliente y el cliente nos dice, ¿sabes qué? Ya me estoy dando cuenta que aquí hay un pelón. Resulta y pasa que aquí tiene que haber otra tarea y una decisión antes de seguir. ¿Sabes? Entonces uno tiene que tomar todo el proceso de trabajo, el flujo de trabajo que está codificado, uno lo codificó con todo el cariño del mundo en esas tablas, en ese código, y tiene que cambiarlo. ¿Bien? Entonces, cuando finalmente llegas a un acuerdo, dentro de 6 meses, 2 meses, 1 año, etc., el cliente va a venir y te va a pedir un cambio. Te va a decir, ya esto no lo estamos haciendo así. Necesitamos cambiarlo rápido, porque nosotros en la organización ya lo estamos haciendo distinto y el sistema no me está siguiendo el ritmo. ¿Saben? Entonces el sistema, como consecuencia de ese cambio que ellos hicieron en la organización, el sistema deja de ser utilizado. Y eso empieza a ser un problema. La data se empieza a desactualizar, etc. ¿Okay? Entonces lo que necesitamos, o sea, cuando nosotros como desarrolladores de software nos enfrentamos a este problema, nos damos cuenta que necesitamos algo. Necesitamos una forma rápida, fácil de poder implementar estas cosas. Estándar. Todos esos 80 flujos de trabajo se implementan exactamente de la misma manera. Necesitamos una forma rápida de llegar al cliente y de que el cliente nos diga, no, aquí nosotros deberíamos y que nosotros podamos decirles tranquilamente y con toda la seguridad del mundo, no hay problema. Mira, yo te lo cambio y hablamos en la tarde. Y aquí está tu proceso tu flujo de trabajo. ¿Ok? Sin que tenga que meterme en el código, sin que tenga que sentarme a pelear con mi propia implementación. Y dentro de 6 meses, el cliente viene y me dice, mira, ¿sabes qué? Dentro de 1 semana, por disposiciones del CENIAT, la facturación ahora hay que hacerla distinta. O el proceso de cotización ahora tiene que hacerse de forma distinta. Por X, Y, Z. ¿Será que podemos cambiar el software? Claro que podemos cambiar el software. Entonces uno simplemente trabaja con esto y hace el cambio. ¿Okay? Entonces el motor está basado, y fíjense en algo, aquí hay 2 cosas, y esto es importante también tenerlo. Aquí está el proceso, ¿okay? El flujo de trabajo, la descripción de las tareas, una atrás de la otra, de las decisiones, de las tareas en paralelo, etc. Eso es como uno describe la secuencia de cosas que se van ejecutando. Y tenemos otra cosa adicional, que es la información asociada a ese proceso. ¿Okay? Entonces, si yo describo, por ejemplo, un proceso de cotización, pues el proceso de cotización, imagínense que es una empresa de producción compleja en la que yo quisiera mandar a producir a tu empresa 500 televisores de esto. Pues yo hago la solicitud, yo quiero 500 televisores. Pero tú no me puedes responder de la noche a la mañana, a lo mejor sí puedo y te los puedo tener para tal día. En una situación ideal eso es lo que
uno quisiera. ¿Okay? Uno agarra y dice, como dentro de la empresa uno dice, a ver, vamos a pasarle esta solicitud al departamento de producción. Entonces el departamento de producción hace ciertos cálculos y te dice, sí, lo puedo tener listo para tal fecha. Y se lo pasa después al departamento administrativo para que saque la cotización. El departamento administrativo le envía la cotización al cliente y esa ya es la cotización y el cliente decide si acepta o no acepta. ¿Sí me siguen? Esa es la secuencia de tareas. Pero hay una información asociada a esa tarea. ¿Cuántos televisores quiero yo como cliente? ¿Y de qué modelo? Yo tengo que especificarlo. Y luego, en producción, a lo mejor, ellos van a poder añadirle a esa información, a ese documento, para qué fecha eso va a estar listo. ¿Okay? Y luego administración va a decir, va a añadirle a eso, la cotización es válida desde tal fecha hasta tal fecha. ¿Okay? Y luego, cuando eso me llega a mí como cliente, yo finalmente añado un estatus adicional o añado algo que ya no son 500, sino que quiero, no, son 450 en realidad. ¿Okay? Entonces, ahí a todos los procesos tienen una cierta información asociada. Y eso en nuestro caso lo vamos a representar con el concepto de documento. ¿Okay? O sea, básicamente nosotros estamos pensando en términos de la descripción de las tareas. Déjame pegar aquí. La descripción de las tareas. Y vamos a pensar en términos del documento. Nosotros lo llamamos a veces documento de negocios, por lo menos dentro de la web de Claire. ¿Okay? Y el documento es eso, es información asociada a esas tareas. Cuando ustedes piensan en implementación, ese documento puede ser un XML. En nuestro caso, ese documento son un conjunto de tablas en la base de datos. ¿Okay? Pero podría ser un XML, podría ser algo que conlleva información. ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces yo me quiero meter en detalle un poquito con la parte de redes de Petri ahora. Y luego entrar directamente a la definición de esto en el motor, con un ligero ejemplo. ¿Okay? Y mostrarles el XML de la definición de flujos de trabajo. Evidentemente quizás tengamos que regresar a esto un poquito, sobre todo a la parte del XML, los pequeños aspectos técnicos, pero pretendo que esto tenga los conceptos fundamentales y básicos. ¿Okay? Entonces, bueno, en cuanto a redes de Petri, déjenme cruzar esto. Carla, ¿me ayudas a que no me salga de la pizarra? De lo que enfoque. La idea fundamental de una red de Petri. Sí, no, pero voy a escribir acá. Ahí Sí. Ajá. Aquí y aquí, más o menos, ¿no? Ajá. Okay. Ajá. La idea fundamental de una red de Petri es muy simple. Hay lugares y hay transiciones. ¿Okay? Yo las dibujo como rectángulos rellenos, pero hay distintas notaciones en principio. De hecho, no los voy a rellenar con facilidad aquí. Y los lugares tienen básicamente fichas, que se les llama dentro de ellos. Un lugar puede tener 0 o más fichas. Esa es la idea general, ¿no? En nuestro caso, la gran mayoría de los lugares que vamos a tener, o sea, la gran mayoría van a tener una sola ficha o ninguna ficha, ¿okay? Pero pueden tener más fichas. Y luego hay una serie de arcos que unen lugares con transiciones. Entonces yo puedo tener estructuras, por ejemplo, como esta. Puedo tener un lugar, puedo tener una transición, un arco y otra transición. Si mal no recuerdo el término técnico es que son grafos bipartitos, es el término. O sea que tienen dos tipos de nodos solamente. Y en este caso hay una restricción adicional y es que yo puedo tener un arco solo de un nodo de un tipo a un nodo del otro. O sea, esta construcción es simple y llanamente imposible. Igual al contrario. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea general? La idea general es que uno dice que los lugares y la distribución de fichas en los lugares representan el estado de la red. O sea, por ejemplo, si este lugar se llama, y yo uso muchas veces la letra P, de place en inglés,
P1 y P2, uno le asocia a la red de Petri un concepto, el concepto de marcación. Y la marcación de la red, y ojo, yo no es que sea muy ducho en el aspecto matemático del asunto, ¿no? La marcación de la red se representa como un vector en el que cada fila del vector representa la cantidad de fichas que tiene un lugar. Así que la marcación aquí es 0, 0. Si yo añado una ficha aquí, la marcación es 1, 0. Y así sucesivamente, vale decir. Entonces, esto yo no voy a seguir entrando quizás mucho más allá en el aspecto matemático, pero me interesa plantearlo porque el estado de la red, el estado del proceso, uno lo define por la marcación. Entonces yo puedo decir que el estado de esta red, en este caso, es el que corresponde a la marcación 1, 0. Pero también, ojo, ¿no? Puedo tener esto. Y entonces el estado es el que corresponde a la marcación 1, 2, etc. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? En principio. Bien, ¿qué es lo que sucede? O sea, ya tenemos una manera de representar estado. Y si ustedes se ponen a pensar, esto es básicamente el eje central de todo esto es el estado en que está el proceso. ¿En qué estado está el proceso? Está notificando la aprobación. ¿En qué estado está el proceso? Está esperando por análisis de junta directiva. Ese es el principio de la idea. Ahora necesitamos un mecanismo para cambiar el estado de un estado, para cambiar el proceso de la red de un estado a otro estado. Y ese mecanismo son las transiciones y los arcos, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? Uno dice que una transición está activa, está habilitada, es el término, si todos los lugares de entrada, en principio, tienen al menos una ficha. Y eso en las redes de Petri clásicas. Ojo. Entonces, por ejemplo, esta transición, en este caso, está habilitada. ¿Por qué? Porque tiene, el único lugar de entrada que tiene al menos una ficha. Si yo añado otro lugar y otro arco aquí, ya esta transición no está habilitada. Porque esta tiene una ficha, pero esta no tiene una ficha. Para que esta transición estuviese habilitada, yo tendría que añadir aquí una, o dos, o tres, o más de una ficha. Con una bastaría, pero puedo tener más. ¿Estamos claros? Hay otro estilo de redes de Petri, porque ojo, las redes de Petri clásicas funcionan básicamente así, pero uno puede ir añadiendo estructuras adicionales o aspectos adicionales, ¿no? Uno es que yo puedo decir que este estado, este arco, por ejemplo, tiene un peso de 3. Se puede hacer los arcos dirigidos. Lo que significa que para que esta red esté habilitada, no basta con que haya al menos una ficha en cada lugar. Aquí sí, con una ficha es suficiente. Así que esta, listo, check, esa está habilitada. Pero aquí necesitaría tener al menos 3 fichas para que la red de Petri estuviese habilitada. Perdón, para que la transición estuviese habilitada. Así que aquí, tal cual como está, esta no está habilitada. Si yo añado aquí al menos 3 fichas o más fichas, entonces, si tengo 3 o más, la red de Petri, perdón, la transición está habilitada. Eso en principio. Hay otro concepto, el de arcos inhibidores, que lo vamos a conversar ahora, pero vamos a concentrarnos en lo básico. Una vez que una transición está habilitada, yo puedo disparar la transición. O sea, yo puedo decirle a esta transición, mira, dispara. Y hay toda una visión matemática de lo que es disparar una transición. O sea, básicamente hay una matriz de incidencia y uno multiplica la matriz del vector de marcación por la matriz de incidencia y eso saca unas cuentas y genera un nuevo vector de marcación. Yo no voy a entrar en detalles, hay libros muy bonitos con esa información. Pero lo que sucede cuando uno dispara básicamente es que uno toma todos los arcos de entrada y de cada arco de entrada consume la cantidad de tokens especificadas en el arco de cada lugar de entrada. O sea, miren, este dice 1, no tiene peso, así que esto necesita una ficha. Está habilitada, sí, porque tengo una ficha. Cuando disparo esto, lo que voy a hacer es consumir
una ficha. Si lo quieren ver, no es exactamente lo que está sucediendo. Imagínense que la ficha se mueve al lugar. Ojo, no es lo que está sucediendo. Uno en realidad consume la ficha. Y aquí, ¿ok? Necesito consumir 3 fichas. Así que aquí voy a consumir 1, 2, 3 fichas. Quedaron 2 de este lado. Quedaron 2 de este lado. ¿Estamos claros? Una vez que hice ese proceso y que consumí las fichas, ahora miro los lugares de salida y los arcos de salida. Esta se le suele llamar precondiciones a veces y esta se le suele llamar postcondiciones. Y lo que hago es que genero en cada lugar de salida, ¿ok?, que esté conectado con un arco de salida, la cantidad de fichas correspondientes. En este caso, por ejemplo, voy a generar una sola ficha, porque el arco no tiene peso. Pero yo podría perfectamente tener un arco que diga aquí 2, y entonces aquí voy a generar 2 fichas. Entonces, ojo, ¿cuántas fichas consumí aquí? 4. ¿Cuántas generé en total? 3. ¿Se dan cuenta que no es que las fichas se están moviendo? ¿Ok? Simplemente estoy consumiendo y estoy generando. Puede que genere más fichas de las que consumí o menos fichas de las que consumí. ¿Ok? Puede inclusive, y esto es perfectamente válido, que no generé ninguna ficha porque no tengo arcos de salida. ¿Ok? Entonces, de esa forma, uno consigue que el estado vaya cambiando a lo largo de la red. El otro concepto es el de arcos inhibidores. Y los arcos inhibidores son un constructo especial que se introdujo posteriormente, después de las redes clásicas, que es un lugar especial. O sea, es una forma especial de conectar un lugar con una transición. Y es de entrada, ¿ok?, no es de salida. ¿Cuál es la idea de los arcos inhibidores? Es esta. Los arcos inhibidores, primero, que no consumen fichas. ¿Ok? Y ya van a ver por qué, no tiene sentido que consuman fichas. Y segundo, que un arco inhibidor permite que se active una transición cuando no hay fichas en el arco. ¿Sí me sigue? O sea, si yo tengo esto, a través de este arco tengo 3 fichas, chévere, puedo activar la red. A través de este arco tengo 2 fichas aquí, necesito solo una, chévere, puedo activar la red. A través de este arco puedo activar la red porque no hay fichas, por el mismo concepto del arco inhibidor. Si yo tuviese una ficha o más fichas aquí, eso automáticamente está bloqueando la activación de esta transición. No la puedo activar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Fíjense que en cierto sentido ya saben todo lo que tienen que saber sobre redes de Petri, lo básico. Ustedes pueden empezar a construir redes de Petri. Entonces, ¿cómo usamos nosotros esto? Por ejemplo, entonces uno empieza a definir una serie de patrones, básicamente. Uno dice, bueno, ¿qué sucede si tengo una serie de tareas, una atrás de la otra? O sea, si tengo algo como, por ejemplo, eso, recibir oferta, análisis legal y siguiente flecha. O sea, imagínense que no tengo esta decisión, sino que tarea 1 y tarea 2 y tarea 3 y tarea 4. ¿Ok? No voy a... Sí. Creo que con la explicación es más que suficiente. Voy a seguir aquí un rato. Gracias de todas formas. Lo que uno hace, eso es un patrón muy simple. Es una secuencia de tareas una atrás de la otra. Entonces, lo que uno dice es, bueno, ok, yo tengo un lugar con una ficha, por ejemplo, ¿ok? Y tengo una transición y tengo otro lugar y tengo otra transición y tengo otro lugar y tengo otra transición y ya no sigo con el nuevo salir, ¿ok? Etc. Vale. Si lo piensan un poco, esto que está aquí, ustedes lo pueden ver como la primera tarea que hay que ejecutar. Esto que está aquí, ustedes lo pueden ver como la segunda tarea que hay que ejecutar. Y esto que está aquí, ustedes lo pueden ver como la tercera tarea. ¿Por qué? Porque esta no se va a poder ejecutar hasta que esta no se ejecute. O sea, hasta que yo no dispare esta transición y consuma una ficha de aquí y la ponga aquí, esta no se va a ejecutar. Y hasta que yo no dispare esta transición y consuma una ficha de aquí y ponga una ficha de aquí,
esta no se va a ejecutar. Y así sucesivamente. Pues básicamente lo que hicimos fue una manera de modelar un conjunto de tareas secuenciales una al lado de la otra. ¿Okay? Otra cosa interesante que deberíamos poder modelar son decisiones. Es decir, en el caso del ejemplo que acabamos de ver ahorita, que está en cámara, después del análisis legal podemos decidir aprobar o rechazar perfectamente. Y podemos tener inclusive múltiples opciones, no solo dos, podemos tener n opciones. Entonces, ¿cómo modelar uno eso con redes de Peter? Es en algo, uno lo modela de esta forma. Uno tiene un lugar y de ese lugar uno tiene un conjunto de transiciones en conflicto, que se les llama. No en conflicto porque suceda nada malo, ya vamos a ver por qué. Sino porque dependiendo de la transición que dispare, si yo tengo una ficha aquí, me voy por alguna de las ramas. Si es una decisión binaria, aceptar o rechazar, pues voy a tener solo dos transiciones: acepto, rechazo. Si es una situación en la que puedo tomar múltiples caminos, voy a tener una transición por cada camino. Y estas transiciones se les llama el conflicto, en principio, para que entiendan un poco de dónde viene el nombre, porque todas están compitiendo por el mismo recurso, por la misma ficha en el mismo lugar, por eso se les llama conflicto. ¿Okay? Entonces, bueno, independientemente de qué decisión tome, yo me voy por uno o por otro lado. Está clara la idea, la visión. ¿Sabes por dónde me voy? Sería, o sea, el que toma esa decisión sería el lugar. No. El que sabe por dónde ir. El que tome, o sea, realmente no estamos metiéndonos mucho por quién toma la decisión, porque esto puede suceder de la siguiente forma. Tú puedes presentarle al usuario una interfaz de usuario, valga la redundancia, donde le dejas al tipo seleccionar por dónde quiere ir. Esa es una forma. Pero otra forma es que tú tengas un agente, ¿ok?, al que es básicamente un segmento de código, un trozo de código, un bloque de código, al cual tú le presentas, tú le dices: mira, yo tengo estas opciones y tengo esta información. Esta información me refiero al documento, por ejemplo, o al contexto, o a lo que sea. ¿Tú qué vas a hacer? Y entonces él aplica ciertas reglas, cualquiera de las que vieron en la inteligencia artificial. Puede ser algo más tan simple como if, tal cosa, entonces esto. O puede ser toda la heurística, una heurística, todo lo complejo que ustedes quieran, y decide, y dice: yo voy a disparar esta transición y me voy a ir por esta vía. ¿Ok? En principio. Noten que esto produce un solo hilo de ejecución. Y el concepto de hilo de ejecución quizás no es tan directo, pero básicamente aquí tenemos un hilo de ejecución corriendo y desplazándose a lo largo de esto. Y es común, ¿no? O sea, no es indispensable, pero es común que cuando uno modela workflow y este tipo de cosas no tenga una sola ficha. Ya vamos a ver que hay casos en los que podemos complicarlo todo lo que queramos. Pero sí, es como si la ficha se estuviese moviendo a lo largo del proceso. Que no sabemos que no es lo que sucede, pero es la sensación que da. Aquí, por ejemplo, tenemos un hilo de ejecución que viene por acá, y el hilo viene o bien por aquí o bien por alguna de las ramas, pero es un solo hilo que se desvía. Eso es importante porque se ve aquí abajo, Carla. No. ¿No? Ahí. Ahí, ok. Déjenme tratar entonces de dibujar esto corto. Esto es importante porque, por ejemplo, después eventualmente nosotros tenemos que mezclar, que quizás retomar un camino principal, como es en el caso, quizás en el proceso que acabamos de ver hace un ratito, bueno, aquí no hay un ejemplo particular, pero imagínense que estamos modelando esto. Imagínense que estamos modelando una actividad, ¿ok?, una decisión, y entonces aquí puedo irme o bien por arriba o bien por debajo, y eventualmente tengo que unir esas dos cosas y seguir mi camino, ¿ok? Entonces lo que acabamos de ver es cómo hacer esta separación aquí, esta decisión, pero esta unión no la mostramos, ¿ok? Entonces eso se hace más básicamente de esta forma. Imagínense que aquí tenemos nuestro lugar, tenemos
el conjunto de transiciones que voy a hacer dos para simplificar, con el que tomo la decisión. ¿Ok? Y tengo aquí básicamente estos lugares representan estas dos actividades, junto posiblemente con la transición que se encarga de dispararlas. Noten algo, por cierto, o sea, noten que lo que tengo aquí en el fondo es esto. ¿Okay? Estoy representando una actividad. Y luego eventualmente yo voy a tener aquí otro lugar con un lugar de salida. ¿Okay? Lo que me representa esta estructura que está aquí, si lo quieren pensar desde ese punto de vista, es esto. Analícenlo. Vengo por aquí arriba, me voy por la izquierda. ¿Ok? Me voy por la izquierda, llego hasta aquí, disparo esta, añado una ficha y el proceso sigue su curso. Y sucede lo mismo si me voy por el otro lado. ¿Ok? Ahora, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esto porque yo puedo armar la red de tal forma de que se me puede llegar a bloquear. Déjenme explicar sin paralelismo y vemos una situación en la que la red se puede bloquear. ¿Estamos claros? La otra cosa que yo podría desear modelar es tener una situación como esta. Una situación en la que hay dos tareas que se van a ejecutar en paralelo y que eventualmente voy a tener que sincronizar. Como es este caso aquí. Oye, Andrés, dime, Andrés. Bueno, no es una pregunta ni nada, sino más bien como adivinando ya con la explicación que nos dio de la red de Petri, para más o menos hacer funcionar eso, se podría colocar una restricción como que necesitas dos fichas para poder pasar de este punto o algo así. Ya digo en el... Por ejemplo aquí. Abajo. Donde Aquí. se une. Ajá, ahí. Como que... Aquí, dices tú. Ajá, que necesitas dos fichas para poder pasar de esto. Eso es interesante. O sea, fíjense que es interesante aquí empezar a pensar en términos de redes de Petri. Uno puede pasarse un par de semanas divirtiéndose mucho haciendo esos razonamientos que Andrés está haciendo, tratando de correrlos, de ejecutarlos y dándose cuenta de que no funciona. ¿Ok? Sí, imagínate que ponemos, vamos a seguir el juego, pues. Imagínate que ponemos una restricción aquí. Hacen falta dos fichas. ¿Ok? Y si escribo un número al revés, me disculpo. Vale. Muy bien. O sea, yo no paso de aquí si no tengo dos fichas. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí tengo una sola ficha, que es suficiente para decirme que estoy en este estado. Si disparo esta rama, consumo una, añado una, consumo eventualmente una, añado una y el proceso se bloquea. No hay forma de llegar con dos fichas. Y si lo hago por el otro lado, sucede lo mismo. Entonces, esta es una situación en la que la red de Petri está mal diseñada. Es bueno el intento, pero está mal diseñada y la red se bloquea. Hay que tener cuidado de no caer en este caso porque se nos va a bloquear el proceso. ¿Sí? Ok. Buen intento. La forma en que se hace, y ojo, ¿no? Pueden seguir dándole vueltas al asunto tratando de encontrar otra manera. En mi experiencia y en lo que yo sé no hay otra, pero hacer el intento es válido. Fíjense que si en lugar de yo poner dos transiciones, si en lugar de hacer eso yo coloco una sola transición, ¿okay? Y a esa transición sí le saco dos lugares, ¿vale? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando tenga una ficha aquí, esta transición que me está representando esto aquí va a estar habilitada. Cuando le disparo, consumo una ficha y genero una en cada lugar de salida, así que ahí sí tienes las dos fichas que Andrés necesitaba.
¿ok? Y ya vamos a ver que abajo la unión, la sincronización, no se hace tampoco con el principio de las dos fichas. Pero tengo dos fichas. O sea, si ustedes se ponen a pensarlo, tengo vía libre para aquí abajo poner lo que yo quiero, tanto de un lado como del otro. En el anterior era o me iba por un lado o me iba por el otro. Aquí se están creando dos hilos, uno viene por aquí y el otro viene por aquí. Tengo dos ramas activas porque tengo una ficha en cada rama. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Okay? Ojo, yo puedo poner cuantos lugares quieran saliendo de esta misma transición y puedo tener cuantas ramas activas al mismo tiempo que ustedes quieran. Y cuando voy a sincronizar, lo que uno hace es que básicamente coloca un lugar aquí. Me avisa Carla si me salgo de pantalla. ¿Ok? Y aquí entonces uno coloca una transición que sirve de sincronizador. ¿Ok? Entonces fíjense lo que sucede aquí, en UML, por ejemplo. Yo no sigo las siguientes actividades abajo aquí hasta que no terminé ambas actividades acá. Esa es la semántica, estamos claros, ¿verdad? Fíjense que una vez que disparo esta ficha, estoy en una situación con una ficha aquí y tengo esto que está acá es el equivalente a una actividad. Esta transición no se va a poder disparar hasta que no tenga una ficha aquí y una ficha aquí. Esas son las dos fichas que plantea Andrés, solo que no están en el mismo lugar. ¿Ok? Si yo disparo esta transición, consumo una ficha acá, añado una ficha aquí. ¿Esta transición está activa? No, porque me falta una ficha aquí. O sea, básicamente esta ficha no ha podido, aún no ha llegado. Entonces yo no puedo sincronizar, estoy esperando por esto. Pero cuando esta se dispara, ¿ok? Ahora sí ya tengo manera de disparar esta transición. Y entonces yo puedo disparar la transición, consumir la ficha, añadir una ficha aquí y seguir el proceso aguas abajo. Y ojo, ¿no? De nuevo, el quién dispara cada transición realmente en este punto no nos interesa. Yo les puedo decir más adelante que esta transición la dispara un agente, o la dispara una persona, o se dispara automáticamente por alguna razón. ¿Ok? Esta transición puedo decir que la dispara una persona. Hay una persona que está constantemente revisando y cuando esa persona se da cuenta que estas dos tareas se cumplieron, el sistema le habilita la opción, ¿ok? Dispara esta transición. Quizás sería muy tonto porque no tiene sentido tener una persona revisando constantemente si se cumplieron las dos tareas para disparar la transición. Yo les puedo decir también, esta transición se dispara automáticamente. En el momento en que está habilitada, inmediatamente se dispara. ¿Ok? Y también puedo añadir restricciones temporales. O sea, puedo hacer cosas como decir, en el momento en que esta transición está habilitada, inicias un reloj y después de 2 horas, si todavía sigue habilitada, la disparas. ¿Ok? Puedo empezar a complicar la cosa. Y se van a dar cuenta que, o sea, fíjense que con las redes de Petri básicas, porque lo que nos hemos metido en principio, salvo quizás los arcos inhibidores, son redes de Petri básicas, podemos modelar el 80%, el 85% de los diagramas. La siguiente transparencia. Sí, que tienes un arco. O sea, que tienes el nodo. Está la transición esta que te parece como una pega. Vamos a. Bueno. El núcleo. Ese núcleo. Sí. Ese. Vamos a cambiar la cámara. La flecha está en un sentido y después va para otro sentido. ¿Cómo haces ahí? Voy. Bueno, fíjense que usando estos conceptos, déjame hacer la analogía, podemos pasar de aquí a acá, ¿ok? Entonces fíjense en algo, ¿no? Esta que está aquí es la primera actividad. Estas dos están aquí, ese lugar y esa transición. ¿Vale? Ya llegamos al arco que dice Domingo. Ajá. Cuando yo disparo esa transición, una ficha se consume del primer lugar y pasa al segundo lugar. El segundo lugar tiene 3 posibles salidas. El ciclo, el bucle que hay allí, ¿ok?
que lo que hace es que básicamente sale de un lugar y regresa a sí mismo. ¿Okay? O sea, cuando yo pongo una ficha en ese lugar y disparo esa transición, estoy consumiendo una ficha de allí y estoy añadiendo una ficha de nuevo al mismo lugar. Eso matemáticamente tiene un nombre, la red de Petri no es pura o una cosa así. ¿Okay? Pero ojo, no me hagan mucho caso al nombre porque se lo estoy diciendo de memoria, me puedo equivocar. O sea, una red que tiene arcos que salen de un lugar, pasan por una transición y regresan al mismo lugar, ¿okay? Cumple con esas propiedades, es una red que no es pura. ¿Para qué se está usando? Es un ardid. Es un ardid porque en el motor de ejecución, cada vez que tú disparas una transición, tú tomas de la interfaz de usuario, por ejemplo, los valores que el usuario introdujo, guardas en la base de datos el documento, ¿ok? Y disparas y ejecutas, digamos así, la transición como tal. Entonces, ese es un caso, un ardid para que tú puedas decir cuando estás editando un documento muy largo, puedas darle guardar, sin cambiar el estado del proceso. Noten que al disparar esa transición, el estado de todo el proceso, de todo el flujo de trabajo no cambia, porque regreso la ficha al mismo sitio de la que vino. Entonces, básicamente la idea es esa, ¿ok? Perfecto. Y es posible tener, ¿sí? ¿Hay la posibilidad de que consuma una ficha y genere dos en ese sitio? Sí, hay la posibilidad, por supuesto. Y ojo que aquí hay que tener cuidado con algo, ¿no? Yo quizás no voy a entrar mucho en detalles, pero imagínense una red de Petri en el que consume una ficha. O sea, imagínense una red de Petri muy simple, que solo tiene un lugar y solo tiene ese lazo que está allí, ¿ok? Y una ficha en el lugar. Si consume una ficha y genera una ficha, ¿cuántos estados posibles tiene la red de Petri? Si consume una y genera una. Genera una. Piensen bien la respuesta. ¿Cuántos estados Una. Un estado es una marcación en el... Va a tener simplemente. va a tener un solo estado, ¿ok? Porque básicamente es una ficha, el vector de marcación tiene una sola fila que tiene un número 1 allí, y cuando yo disparo en esa única transición consumo una ficha y genero una ficha, así que sigo quedando con 1, ¿se da cuenta? ¿De cuántos posibles estados tengo? 1. Esa red es finita, está acotada. Si ustedes se ponen a sacar las cuentas aquí y hacer el mismo proceso mental con esta red y dicen, bueno, ¿cuántos estados posibles tiene esta red? Se van a dar cuenta que van a encontrar siempre un número finito de estados. No hay más. ¿Ok? No tienen forma de generar alguna secuencia de disparos de transiciones para generar un nuevo estado una vez que tengan ese conjunto de estados. ¿Me sigue la idea? Ah, si hacemos lo que Julio plantea. ¿Ok? Julio, ¿verdad? Sí. Disculpa. Esa transición consume 1 y genera 2. ¿Cuántos estados va a tener la red ahora? Infinitos. Porque tengo un estado en el que tengo una ficha. Disparo la transición, consumo 1, genero 2. Tengo otro estado en el que tengo una ficha. Disparo la transición, consumo 1, genero 2. Tengo ahora 3 fichas. Consumo 1, genero 2. Tengo ahora, sin decir, 4 fichas. Y ese número sigue creciendo infinitamente. Nosotros queremos mantenernos lejos de las redes que tienen infinitos estados, a nivel práctico, en nuestro caso. ¿Ok? Inclusive un pequeño proyectico, algo que hay que medirle al motor de redes de Petri, por ejemplo, son esas validaciones. Tú le ves una red de Petri y él te la analiza y te diga, mira, ya va, esa red tiene infinitos números de estados, no debería cargar. ¿Ok? Pero eso ya es otra historia, eso es otro problema, inclusive, que no nos compete. Nosotros tendríamos que asegurarnos que nuestra red tiene un número finito de estados para poder trabajar. Aclara entonces eso de la autoconexión. ¿Okay? Fíjense que aquí hay una decisión, o me voy por acá o me voy por el rechazar. Aquí no se ve quizás mucho porque para variar, como cosa extraña, la línea encaja justo con la recta con el huequito del ladrillo, ¿okay? Pero hay una línea entre rechazar y este lugar. ¿Okay? Si me vengo por este lado, vamos a analizar esta rama que es la más simple primero, termino con una ficha aquí. Es decir, esta transición queda activada y si disparo esta transición termino con una ficha aquí y el proceso termina. Si se ponen a pensar, no hay más fichas en el resto de la red, solo hay una ficha aquí. Y como no tengo ninguna transición que aproveche, haga uso de esa ficha,
no hay ninguna transición activa, no puedo ya cambiar el estado de la red. Por lo tanto, termino. Si me vengo por esta otra rama, ¿ok? Noten que al disparar esto, no solo estoy tomando una decisión, sino que estoy lanzando dos hilos en paralelo. ¿Por qué? Porque esta transición va a generar una ficha aquí y va a generar una ficha aquí. ¿Ok? Por lo tanto, estas dos transiciones van a estar activas. Entonces, muy bien. Fíjense qué cosas pueden suceder ahora, ¿no? Y aquí se empieza a poner interesante la cuestión, ¿no? Cuando disparo esta transición, se consume una ficha aquí y se añade una ficha aquí. Y eso se queda a la espera de esta transición que tiene una marca especial, ya les digo un poco qué es, pero no se puede disparar esta transición hasta que yo no tenga una ficha acá. Entonces, esa transición que está ahí abajo, que tiene la marca especial, es básicamente esta sincronización que está acá. Necesita que ambas tareas estén listas para poder dispararse. Ahora déjenme echarle un cuento de esto. Imagínense que esto es una receptoría de recaudos. O sea, imagínense que ustedes llegan y conversan con alguien que los atiende y le dicen, ¿qué recaudos me hacen falta? Te hacen falta tales y tales y tales. Da la casualidad de que yo tengo aquí la cédula y tengo la partida de nacimiento, pero no tengo, no sé, el contrato de alquiler y no tengo el RIF, por inventarme algo. Normalmente a uno no le aceptan recaudos parciales, ¿sí? Ok, en la realidad quizás no es así. Pero imagínense que en este proceso yo puedo decirle a esa persona, mira, aquí tengo estos dos papeles, recíbemelos y más tarde vengo y te traigo el RIF. Mañana te traje el RIF. Y pasado mañana te traje el contrato de alquiler. ¿Sí me sigue? O sea, yo voy entregando los recaudos de a gotitas. Cuando ya tengo todos los recaudos, cuando ya entregué todos los recaudos, es que entonces el trámite pasa a la siguiente etapa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es una complicación que usualmente no existe en la vida real, pero sirve para ver el poder, digamos así, de esto. Entonces, bueno, imagínense que me vengo ahora por este lado. Fíjense que esto es independiente completamente de esto, cada una tiene su propia ficha. Me vengo por este lado, notifico la aprobación y termino aquí. Cuando termino aquí, yo vengo la primera vez y entrego la cédula y la partida de nacimiento, ¿verdad? Al hacer esa entrega, aquí se dispara esta transición. Entonces, imagínense que el usuario que está recibiendo los papeles dice, recibí la cédula, un checkbox, y la partida de nacimiento, otro checkbox, ¿ok? Pero falta el RIF y el contrato de alquiler. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo marco esa información, tengo un lugar aquí y ya puedo disparar esta transición. Cuando disparo la transición, se consume una ficha aquí y se añade una ficha aquí, ¿ok? Y aquí no se nota, pero hay un arco, ¿ok? Que une estas dos cosas. Teniendo una ficha aquí, noten que aquí hay una decisión. Yo puedo o irme por esta vía o irme por esta vía. Entonces, ¿quién toma la decisión? Este es un ejemplo de un agente, una regla que toma la decisión, ¿ok? Aquí básicamente hay un if. Si ese agente dice, si ya tienes todos los recaudos, disparas esta transición y te vienes para acá. ¿Lo ven? Si no tienes todos los recaudos, o si te faltan recaudos, disparas esta transición y entonces regresas aquí. Sigo esperando recaudos, me entregaste dos, me entregaste la cédula y la partida de nacimiento, pero me falta el RIF y el contrato de alquiler. ¿Ok? Al otro día el tipo viene y me entrega el RIF. Dispara esta transición, llego aquí. ¿Los tengo todos? No, me falta el contrato de alquiler, así que disparo esta y regreso acá. Al otro día el tipo me entrega finalmente el contrato de alquiler. Disparo esta transición, termino aquí, ¿ok? ¿Los tengo todos? Sí, ya los tengo todos. En lugar de disparar esta, el agente va a disparar esta. Lo que significan estas X en las transiciones, y esta notación es mía, ¿ok? Ya ha cambiado un poco inclusive. Es que estas son transiciones disparadas automáticamente y disparadas por un agente. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, esta dice solo automáticamente, lo que significa es que apenas se habilita, se dispara. O sea, una vez que ya tengo todos los recaudos, muevo una ficha o pongo una ficha aquí, ya tengo una ficha aquí, ya tengo una ficha aquí, esta transición se habilita y automáticamente, sin pensarlo, ¡pum!, se dispara. ¿Ok? En cambio aquí, tengo que invocar un agente para que tome la decisión de si me voy por este lado o me voy por este lado. O sea, el agente es el que
dispara. Si me faltan recaudos, el agente dice te vas por este lado. Si tienes ya todos los recaudos, el agente dice te vas por este lado. Y lo que está escrito aquí abajo, que quizás no se lee, recaudos completos, recaudos faltantes, y entre paréntesis abajo dice sistema, pero uno puede decir todo esto lo dispara o lo maneja el agente tal. Y cuando uno dice el agente tal, ojo, uno se está refiriendo al agente que está representado en la clase tal de Java, cuya función de entrada es tal. Entonces el motor sabe que tiene que instanciar esa clase e invocar la función de entrada del agente, y el que retorna el agente retorna la transición que se va a disparar. Y el motor dice, ok, tú decidiste esto, plum, disparo esa transición. ¿Sí? Entonces eso me permite añadir inteligencia al proceso. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, imagínense, aquí podríamos complicar las cosas, imagínense que una vez que uno notifica la aprobación, hay 48 horas para entregar todos los recaudos. Si no, el proceso termina, aborta y hay que empezarlo desde cero. ¿Sí? Entonces, ¿podemos modelar eso? Sí, sí podemos modelarlo. Fíjense cómo modelaríamos eso. Yo voy a modelar solo una partecita que nos interesa. ¿Qué tenemos actualmente? Actualmente tenemos esta transición que está aquí. ¿Ok? Tenemos este lugar, tenemos esta transición, tenemos este lugar y tenemos el agente que está tomando, y ahí lo dibujé así por razones de espacio, pero me gusta dibujarlo así. Está tomando esta decisión, o que está tomando esta decisión, y aquí viene la otra flecha, no voy a entrar en detalles, y aquí sigue adelante. ¿Sí? ¿Se ve, Camilo? Sí. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que llegamos a este estado, tenemos 48 horas para entregar los recaudos, o si no, el proceso termina. Eso es lo que queremos modelar. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, ¿ok?, es que vamos a añadir aquí una transición que no solo es automática, sino que es temporizada, que me pasa a este lado. Una vez que esta transición se activa, ¿ok?, tenemos 48 horas, porque si a las 48 horas sigue activada, se va a disparar. ¿Se dan cuenta? Entra una ficha aquí, la transición se activa, el reloj empieza tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, a correr. Ustedes pueden seguir procesando aquí todo lo que quieran. Que si a las 48 horas todavía hay una ficha aquí y esta transición se dispara, entonces la ficha se consume, se pasa para acá, y fíjese que ya el proceso no sigue evolucionando en esa dirección, sino que se queda de este lado. ¿Ok? Entonces ese es, por ejemplo, el uso de las transiciones temporizadas. Yo puedo usar transiciones temporizadas para hacer cosas como que, por ejemplo, el sistema le asigna una tarea a Andrés, pero yo pongo una regla: si Andrés a las 48, a las 24 horas no ha atendido la tarea, yo le notifico al gerente, yo le notifico, qué sé yo, a Carla, y le regreso la tarea a Andrés. Entonces Carla se da cuenta que Andrés está quizás desatendiendo la tarea, que está pasando aquí, mosca, ¿ok? E inclusive puedo, si tengo la cantidad suficiente de fichas, puedo hacer 3 notificaciones, y cuando ya no hay más notificaciones, cuando ya no me quedan más fichas, le quité la tarea a Andrés y se la asigné a Carlos. O sea, es como que después de 72 horas, si Andrés no ha resuelto el problema, la supervisora viene y resuelve el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces puedo empezar a componer, a armar reglas de ese tipo y a generar comportamiento que puede llegar a ser muy complejo. ¿Ok? En principio, sí. Con las transiciones automáticas, transiciones orientadas, disparadas por agentes, y transiciones temporizadas, yo puedo armar estructuras complejas que me permiten hacer ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En particular. Ok. Lo que nosotros tenemos es un motor
que ustedes le describen esta red con esas reglas de juego que básicamente he comentado y alguna que otra cuestión adicional, etc. Y ese motor ejecuta un proceso. O sea, en base a esa descripción, cuando yo quiero ejecutar un proceso de este tipo, en el sistema, en algún lugar, se invoca el motor y se le dice, mira, quiero ejecutar un nuevo proceso de este tipo. Esto es como que la clase, la instancia después del proceso es el objeto, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Y entonces el motor dice, ok, perfecto, yo te construyo una instancia de ese proceso y te lo pongo a correr, ok, que siga las reglas que tú definiste en la red de Petri. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el cliente el día de mañana viene y dice, no, pero es que yo quiero añadir algo adicional aquí entre esto y esto, uno lo que simple y llanamente tiene que hacer es cambiar la red, ¿ok? Cambiar la red y listo. Se salvó Rafa. ¿Sabe qué se me parece? Que se podría modelar Ajá. en ese pedazo que hay, ese bucle debajo a la izquierda. Ajá. Por lo menos un sistema de apuestas, una apuesta por lo menos. Hoy apuesto el juego de la NBA y mañana al de béisbol. Y el domingo en Fórmula 1. Entonces, si cumplen esas tres apuestas, gano más dinero. Es más difícil que si cumplan tres. Entonces puede ser que hay... Sí, mira, cuando uno le empieza a agarrar el pique a esto, es increíble la cantidad de cosas que se te empiezan a ocurrir. Por eso es que, o sea, el ejercicio mental que hizo Andrés de tratar de modelar, a pesar de que no le atinó al asunto, o sea, ¿cómo hago para modelar esos modelos? Entonces, siéntate a escribir con estos constructos que hemos planteado una red de Petri que modele eso. Entonces tú puedes decir, bueno, si apostó a esto, genera una ficha aquí y una ficha aquí abajo. Si apostó a esto, sube una ficha acá y una ficha aquí abajo. Y si también apostó a esto, sube una aquí abajo. O sea, tengo tres lugares con tres fichas, ¿ok? Y añade una ficha adicional a ese lugar extra, a ese acumulador. Y luego pones ahí una salida que dice, si tienes tres fichas en ese lugar, entonces es que apostó a las tres cosas. Y entonces evalúa, si ganó las tres apuestas, le das entonces más dinero, ¿ok? O sea, perdió una, ya no gana. no, porque tienes dos, nunca se va a disparar la transición. O sea, entonces puedes empezar a construir cosas, a pensar en procesos de la vida real, que a lo mejor ni siquiera son flujos de trabajo, ¿okay? Pero ¿cómo los modelas? ¿Cómo modelas esos procesos utilizando este esquema? ¿Okay? Puedes empezar a encontrar muchísimas cosas. Una pregunta. ¿Esas transiciones temporizadas tienen prioridad con respecto a las otras transiciones no temporizadas? Por ejemplo, ahí cuando tú tienes la ficha ahí en ese lugar, ¿verdad? Tú te fuiste para aquel lado y no bajaste acá. No, lo que pasa es que esto sucede, tú garantizas que nunca se disparan por razones transaccionales dos transiciones al mismo tiempo. ¿Okay? O sea, entonces ahí le das peso a cuál. No, esto es secuencial. O sea, fíjense en algo, o sea, a nivel de implementación, ojo, porque una cosa es lo que podemos pensar a nivel conceptual y cómo lo implementamos. A nivel de implementación, el estado de una red y qué transiciones están activas, etcétera, se guarda en una base de datos. ¿Okay? Entonces lo que sucede es esto. A mí me llega un evento, suponte que me llegó este evento que está aquí. Ese fue el que se disparó. Y de hecho aquí se van a dar cuenta que este modelo está mal, es más complejo en el fondo. Ese fue el que se disparó. Si en ese mismo instante me llegó otro evento, el de la transición temporizada, los dos eventos están encolados. Se procesa primero el que llegó primero y se procesa después el que llegó al final. Entonces, ¿por qué esto está mal diseñado? Porque básicamente si yo tengo una ficha aquí, por ejemplo, ¿ok? Y me llega un evento, se dispara acá, entonces pasa la ficha, genera una ficha aquí, y justo después se dispara este que está acá, ¿ok? Este no tiene ficha. Entonces no voy a cambiar la red para este estado, pero a lo mejor puede que aquí todavía no estén los documentos completos y esto regrese. Entonces la implementación real es mucho más compleja, hay que sentarse a poner actos inhibidores y a complicar la cosa mucho más, ¿ok? En principio. Eso es, por ejemplo, otro de los detalles que hay que hacer, pero posiblemente no en este curso, evidentemente, es definir patrones a mucho más alto nivel para poder modelar quizás nuestros flujos de trabajo más de esta forma, y en lugar de tener que escribir la red de Petri, ¿ok? Entonces esas son algunas de las cosas que están abiertas en principio, ¿ok?
Pero uno puede sentarse a hacer la red de Petri para hacer eso. ¿Okay? Cuestión de sentarse un rato. Vale. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo creo que tengo aquí... Fíjense en algo, fíjense si tomamos esta red, por ejemplo, ¿okay? Ya podemos, en principio, modelarla, ¿no? Entonces noten que aquí tenemos un recibir orden, que inicia el proceso, y entonces eso lo vamos a modelar como un lugar y una transición. Vamos a hacer ese pequeño ejercicio mental. Vamos a regresarnos a la pizarra. Lo vamos a hacer muy rápidamente, ¿eh? No es que nos vamos a... Fíjense. Tenemos el punto de inicio y el recibir orden, o sea, tenemos un lugar con una ficha y una transición. Y eso me está representando el recibir orden. Al dispararse esta transición, se producen dos cosas en paralelo, ¿ok? Entonces se produce, añado una ficha aquí y una ficha aquí. Y esas son tareas. ¿Ok? Entonces esta va a ser la primera actividad, esta va a ser la segunda actividad y esta va a ser... ¿Ok? ¿Se van siguiendo el hilo? Si no lo sigue me dice. Aquí hay otra actividad en serie, que es recibir pago. Entonces aquí tenemos un lugar y tenemos una transición. ¿Okay? Y abajo hay una decisión, o me voy por enviar por correo regular o me voy por enviar por correo certificado. Entonces aquí abajo en realidad no es una sola transición, sino que son dos transiciones. ¿Okay? Yo puedo irme o por aquí, irme por acá. Si me voy por arriba, entonces aquí tengo una actividad. Si me voy por abajo, tengo otra actividad. Y eventualmente las dos van a añadir, independientemente por dónde me venga. Entonces, ¿cómo voy? Voy así y en otro color marcamos. No, está bien. Puedo usar rojo. Sí. ¿Okay? Y finalmente tengo que sincronizar ambas cosas. Entonces para sincronizar ambas cosas, básicamente tengo que poner aquí algo así. Y esta es cerrar orden de compra. Y aquí termina el proceso. Aquí tenemos, esta es la sincronización, esto que está aquí, esta es la última actividad y aquí es mi estado final y si lo quieren ver, este es mi estado inicial. ¿Bueno? Es relativamente fácil armar una red en función de un diagrama de actividades. Nosotros lo que hacíamos era que modelábamos con esto, modelábamos a alto nivel y después pasábamos a este concepto. ¿Okay? Un proyecto muy bonito, quizás ahora Luigi hizo un editor de redes de Petri, o sea, Luigi hizo un editor en Eclipse que me permite editar esto así y generar el XML del motor. Pero un proyecto muy bonito sería hacer un editor que me permite editar con esto o con alguna variante de esto y que genere por debajo la red de Petri. Claro, hay casos como por ejemplo el de las 48 horas, etcétera, que es difícil expresarlo, no es fácil expresarlo semánticamente. ¿No? Entonces hay cosas que todavía hay que sentarse a revisar y a definir. ¿Okay? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Okay? Bien, déjame buscar. Yo tenía...
yo tenía, vamos a ver si, aquí está. Aquí está, bien. Fíjense cómo modelamos nosotros esto. ¿Cómo modelamos nosotros esto? Esto es para introducirles un poco al formato, al concepto. Ahí me voy a ver forzado a regresar al pizarrón un minuto. Discúlpenme. Ok, lo voy a explicar rapidito. Nosotros le añadimos un concepto adicional a las redes de Petri. Y esta es de hecho una de las discusiones filosóficas que tenemos ahora abiertas con Edgar, el profesor de Chacón, que es también uno de los padres de la idea de usar redes de Petri, en nuestro caso en particular, en el motor. Y es que tenemos el concepto de transcend. O sea, fíjense que tenemos el concepto de lugar y el concepto de transición, ¿ok? Entonces eso es muy interesante, pero empiezan a suceder cosas curiosas. Cuando yo quiero modelar flujo de trabajo, yo tengo que empezar a asociar transiciones a actores. O sea, yo tengo que poder decir, el actor, no sé, analista de compras, en este caso particular podría ser Andrés, en un momento determinado puede tomar 3 decisiones. Puede decidir A, decidir B o decidir C. ¿Sí me sigue la idea? O sea, básicamente hay una estructura de este tipo. ¿Okay? Ahora, para yo poder implementar esto en el motor, yo a cada transición tengo que asociarla a un actor. Porque si no, el motor, cuando una transición esté activa, ¿a quién se la da? Se la da a Carla, se la da a Andrés, ¿okay? Se la da a Joel, se la da a Jesús. ¿A quién le da el motor esa transición? ¿A quién se la muestra? ¿Okay? Entonces, lo que uno suele hacer, o las versiones iniciales de esto, lo que hacían era, uno decía, esta transición ¿a quién le pertenece? Le pertenece al analista de compras. Y esta transición ¿a quién le pertenece? Le pertenece al analista de compras. Y esta ¿a quién le pertenece? Le pertenece al analista de compras. Ojo, la flecha no es importante, no es un arco dentro del gráfico, simplemente una marca. Es decir, esto le pertenece al analista de compras. Entonces, cuando alguna de estas transiciones estaba activada, al analista de compra correspondiente, en este caso Andrés, le salía en su buzón una tarea pendiente por procesar. Y eso lo vimos. ¿Se acuerdan de la demostración de Cleda que hicimos hace ya una semana o más, creo? ¿Ok? El problema es que conceptualmente, en este caso particular, es muy común, casi siempre sucede. Cuando tengo un lugar y tengo 3 transiciones que salen de ese lugar, es muy común que esas 3 transiciones correspondan a un mismo actor. O es muy común que más de una transición corresponda a un mismo actor en la lista de compras. Yo podría tener otro escenario, y esto es un medio retorcido, pero yo podría tener un escenario donde aquí tengo una transición que, bueno, esta es automática y es temporizada. Si el analista de compras no procesa la petición en tanto tiempo, quítase, ¿ok? Y puedo tener aquí, por ejemplo, 2 transiciones más que van al supervisor. En este caso, por ejemplo, puede ser Carlos, ¿ok? Entonces, esta es la transición ABCDE y esta es supervisor y esta es supervisor. Y ese es el rol que está asociado. Entonces, bueno, aquí hay un caso extremo en el que tengo 6 transiciones, 3 corresponden a un rol, analista de compras, 2 corresponden a otro rol, supervisor, y una es automática del sistema, por ejemplo. Bien. Pero cuando especificábamos esto en el XML, ¿cuál era el problema? El problema era que a cada una de estas transiciones teníamos que decirle que era del analista de compras. Teníamos que especificar 3 veces la misma cosa. A cada transición teníamos que decirle, tú sales en la lista de tareas tal, y tú sales en la lista de tareas tal, y así sucesivamente. Entonces, refinando el modelo, lo que decidimos, y aquí es donde entra el conflicto existencial con la otra visión, lo que decidimos fue, desde el punto de vista práctico, no vale, vamos a decir que todo esto pertenece a un grupo
Y nosotros representamos eso con un rectángulo dentro del cual hay un conjunto de transición. Entonces esto lo llamamos transet. Transet, o conjunto de transición. ¿Ok? Es el término que encontramos y que utilizamos. Y lo que decimos es que todo el transet pertenece al analista de compras. Y todo el transet sale en el worklist 1. ¿Ok? Y si el transet es automático, todo el transet es manejado por este agente. No transiciones individuales. Porque ese era el otro problema. El otro problema era que yo puedo tener, por ejemplo, un lugar con dos transiciones. ¿Ok? Puedo tener un lugar con dos transiciones para que vean mejor lo mismo. Y esas son automáticas, las dos transiciones. Pero en el fondo es una decisión, ¿se dan cuenta? Si yo asocio un solo agente aquí, el agente tiene que decidir o me voy por A o me voy por B. ¿Lo ven? Pero si yo le asocio aquí el agente 1 a esta transición y el agente 1 a esta transición, el motor no tiene forma de ver que es el mismo agente que tiene que tomar una decisión. El motor puede confundirse y puede decir, yo agarro esta transición, se la tiro al agente 1, o sea, solo le estoy dando esta decisión, el agente 1 dispara esto y siempre me voy por la izquierda. ¿Se dan cuenta? Porque cuando después yo trate de ejecutar esta, ya la transición no está habilitada y la gente ya no puede hacer nada. ¿Vale? Entonces, hacía falta algún mecanismo que permitiera aglomerar, que permitiera decir todo esto completo se lo vas a dar al agente 1, todas las dos transiciones, y el agente 1 puede decidir entre esas dos transiciones. ¿Sí? Entonces ese es el concepto de transet. Lo comento ahora porque lo vamos a ver reflejado en el XML. Y en principio, noten aquí, yo no sé, vamos a ver acá. En principio, fíjense que un poco el modelo general de una red de Petri, ¿no? Una red de Petri tiene, olvídense de lo que está arriba, por otro lado, pero es una composición de lugares, un conjunto. Gracias, Carmen. Una red de Petri tiene una red de Petri tiene, es una composición de lugares, o sea, está compuesta por lugares. Eso tiene sentido hasta ahora. ¿Okay? Una red de Petri está compuesta ya no por transiciones directamente, sino por conjuntos de transiciones o transets. ¿Okay? Y un transet sí está compuesto por transiciones. ¿Vale? Y luego uno dice que, aquí quizá falta alguna cardinalidad, una transición tiene 0 o más lugares de entrada, ¿vale? Y una transición tiene 0 o más lugares de salida, independientemente, aquí no hay un tag particular, ¿ok? Y el conjunto de transiciones, un conjunto de transiciones, tiene 0 o un rol. Fíjense, si tiene 0 roles, es porque potencialmente es automática, tiene que ser disparada por un agente. En el momento en que yo asocio un rol, lo que estoy diciendo es que eso es disparado potencialmente por una persona, asumiendo el rol. ¿Okay? Y adicionalmente, los lugares y las transiciones tienen algo que nosotros hemos dado a llamar metadata. Y la metadata, fíjenselo como una colección de clave-valor, 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 clave-valor. ¿Para qué se usa la metadata? Por ejemplo, en un editor gráfico para decir clave, coordenada X, valor 100, ¿ok? En el caso de los lugares. Clave, coordenada Y, valor 100. Y así uno sabe, ¿ok? En qué sitio del editor está eso, ¿ok? Y aquí otras cosas, ojo, uno puede configurar otros aspectos con la metadata, que ahorita vamos a entrar quizás en detalle en el ejemplo, quizás sobre. ¿Alguna pregunta respecto a esta idea, a esta visión? Dime. Profe, tenía una duda con respecto a la parte de transets. Usted decía que la implementación viene dada ya que había un problema con respecto al rol y la decisión, ¿verdad?
ahora cuando tenemos transets y tenemos un grupo de transets, como lo vemos ahí en el primer, ¿cómo se rompe igualmente ese problema de decisión? ¿A quién le asigno la eventualidad? La prioridad. Sí. Al que dispare primero. Al que dispare primero. O sea, tú habilitas, vamos a cruzar esto. Sí, se ve un poco lo de arriba. Tú habilitas, tú pones una ficha aquí. ¿Se habilita en qué transiciones? Todas las transiciones. Fíjate que si esta es automática y no temporizada, instantáneamente se dispara esa. Así que estas dos nunca tuvieron chance de dispararse. Si tú haces eso, eso es un error de diseño tuyo. ¿Ok? Pero si esta es temporizada, entonces no hay problema porque se arranca el cronómetro, pero no se dispara instantáneamente. ¿Bien? ¿Quién tiene prioridad? Suponte que llegó Andrés, abrió su buzón de tareas, vio la tarea y disparó esta antes de Carla y antes de que se cumpliera el tiempo. Él ganó. Él disparó la transición, por lo tanto la ficha se consumió de aquí y vino para acá. ¿Ok? Si Carla le ganó, entonces Carla ganó. O sea, en lugar de dispararse esta, se disparó a lo mejor esta y pasó para este punto. Claro, el problema era esa cuando era automática, era más de uno. Claro, no, si tienes dos transiciones automáticas, el comportamiento es impredecible. Cuando digo un determinado impredecible es que el motor seguramente va a seleccionarte una de las dos automáticas, te va a disparar esa, y cuando esté iterando, porque las tiene en una lista, cuando esté iterando y pase a la siguiente transición automática, se va a dar cuenta, epa, pero ya esto no está habilitado, así que no es nada. ¿Ok? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, esta situación, creo que es lo que estás planteando, Joel. Si tú tienes esta situación, donde cada una de estas automáticas está en un transet distinto, el motor te va a disparar la primera que encuentre. Si esta es la que está primera en la lista, en la base de datos, por mala suerte, esa es la que dispara. Si ya no, lo contrario. Y ojo, si tú tienes esto, ¿ok? O sea, si tú tienes un solo transet con dos transiciones automáticas, fíjense que ahí a juro hay que tener un agente. Porque hay que tomar una decisión. El motor no puede tomar la decisión por sí mismo. Entonces, cuando tienes esta situación, a juro el motor necesita un agente. Si no tienes un agente, te debería generar un error. ¿Ok? ¿Sí aclara eso? Ahí esa relación que una transición puede tener 0 o más lugares. Puede ser como sería ese caso, porque siempre hemos visto que siempre es como precedida de un lugar. Sí, ok. No es algo común, pero uno puede tener esta estructura. No es común, de nuevo te lo digo, ¿no? Sí se ve que va, uno puede tener esta situación y es perfectamente viable, ¿no? Uno puede tener una transición que no tiene ningún lugar de entrada. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Está habilitada? Sí, siempre está habilitada. ¿Te das cuenta? Siempre está habilitada porque no hay ninguna restricción de entrada. Cuando la disparas, lo que hace es generar fichas aquí. Entonces, es una transición que tú puedes clic, 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 clic y generar todas las fichas que quieras. Y al contrario, también lo puedes hacer. O sea, tú puedes tener un lugar y una transición que no sale a ningún lugar. Entonces, mientras que esté habilitada, tú puedes dispararla y puedes eliminar fichas y no estás generando fichas. ¿Okay? Personalmente nunca he visto un caso así, o sea, pero bueno, es perfectamente factible. No hay razones por las cuales restringirlo. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bien, ojo, ¿no? O sea, de nuevo, parte del debate es si el transet es en realidad necesario o no es necesario. ¿Por qué? Porque el estándar con el que se modelan redes de Petri se llama PNML, PetriNet Markup Language. Y ese estándar no contempla transets. Entonces yo me he distanciado un poco del estándar en función de buscar mi comodidad a nivel de implementación y a nivel de descripción. Eso obviamente va a generar que la gente que le gustan los estándares pues se moleste conmigo, ¿no? Pero bueno, eso es parte de todo el asunto. Noten que el concepto de rol ahora empieza a tener sentido. ¿Ok? Y entonces este diagramita que teníamos hace un rato, ¿no? Estamos arriba. Este diagramita, M-User, M-Profile, M-Privilegios y M-Rol, empieza a tener sentido. Porque nosotros cuando explicamos esto, cuando conversamos esto, dijimos, bueno, pues
El usuario tiene un conjunto de perfiles, de privilegios, perdón, a través de los perfiles. Y estos determinan qué puede hacer y qué no puede hacer, a qué puede acceder y a qué no puede acceder dentro del sistema. Pero los roles determinan en qué tareas y en qué procesos puede un usuario participar. Porque si Andrés no tiene el rol de analista de compras, por ejemplo, entonces él no puede participar en ese proceso. Y si Carla no tiene el rol de supervisor, ella no puede participar en el proceso. Entonces, como usuario, ellos tienen que tener sus respectivos roles. ¿Okay? Y esa es otra cosa que no hemos hablado. Pero cuando uno define la red, uno habla de roles, uno no habla de personas. Uno dice analista de compras, no Andrés. Uno dice supervisor, no Carla. ¿Ok? ¿Me siguen la idea? Entonces, cuando uno instancia un proceso, o sea, cuando uno le dice al motor, epa, motor, yo quiero una instancia de este proceso, tiene que haber una regla. El motor dice, ok, aquí está tu instancia, y tiene que haber una regla para yo decir, analista de compras, en este proceso en particular, ese papel lo va a jugar Andrés, porque Andrés tiene el rol, entonces yo lo asigno, yo asocio el rol a la persona. Y supervisor lo va a jugar Carla, porque Carla es un usuario que existe y que tiene ese rol y yo lo asocio. Y eso se puede hacer de muchas formas, Eso se puede hacer de, el primero que consiga ese, se lo asigna. ¿Por qué no? O lo puedo hacer por balanceo de carga. El que menos flujos de trabajo activos tenga, a ese le doy el trabajo. ¿Ok? Entonces, si resulta que Joel está involucrado ya como analista de compra en 2 procesos y Andrés está involucrado en 1, yo voy a distribuir la carga y le voy a dar ese proceso a Andrés. ¿Sí me sigue? Entonces, allí hay también un agente. ¿Eso sería un agente? Exacto. Es un agente que para tal rol, este es el agente que asigna los roles. La idea es que el motor tenga algunos agentes genéricos por balanceo de carga, por etcétera, pero uno puede escribir allí sus propias reglas y asignarlos a gusto. ¿Okay? Entonces, bueno, allí todavía hay problemas que resolver. El problema de eléctrico, por ejemplo, del otro día, que tenemos mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico y mantenimiento carrocería, pero es el mismo flujo de trabajo para los 3 mantenimientos. Y nosotros lo estamos modelando ahora con 3 flujos de trabajo. Y tenemos un rol de mantenedor eléctrico, rol de mecánico, etcétera, rol de mecánico de carrocería, ¿sí me siguen? Mecánico eléctrico, mecánico y mecánico de carrocería. Lo estamos viendo como 3 roles distintos. Pero sería muy bonito poder definir una regla donde si las solicitudes de mantenimiento mecánico, pues los roles de mecánico se los asignan a los que pertenecen a ese departamento. Si las solicitudes de mantenimiento eléctrico, los roles de mecánico, digo mecánico para poner un mismo rol, ¿okay? Se lo asignan a los del departamento de electricidad y así sucesivamente. Entonces, ahí todavía hay cosas que se pueden ahondar y se pueden resolver, ¿okay? El comportamiento que tenemos allí es muy básico. Entonces esto ya tiene sentido. Cuando uno trata de iniciar un flujo de trabajo, generalmente noten que hay un rol iniciador. O sea, me explico. Aquí, noten que hay una primera transición que tiene un rol en cuestión. Entonces, cuando uno trata esa transición, uno la marca como la transición que inicia el proceso. Cuando uno trata de iniciar el proceso, el flujo de trabajo, el sistema tiene que verificar que el usuario que está tratando de iniciar ese flujo de trabajo tenga ese rol. ¿Ok? Y de hecho, ese rol no lo asigna por balanceo de carga o no lo asigna por alguna otra forma. ¿Ok? O sea, vean en estos términos. Supónganse que Carla, como supervisor, inicia un proceso. ¿Ok? Pero Joel también es supervisor. Entonces el sistema no va a tratar de balancear la carga, es decir, el supervisor en ese proceso es Joel. Porque Carla lo inició, ¿se dan cuenta? Ella va a querer participar como supervisor en ese proceso en las siguientes etapas. Pero Andrés, que está mucho más abajo en el proceso, que no lo está iniciando, a él sí le hace balanceo de carga. ¿Se sigue? Entonces son pequeños detalles de implementación, pequeñas cosas que hay que tener en mente. O sea, se empieza a complicar un poco la cuestión. ¿Okay? Parte del proceso de desarrollar esto es entender esos distintos detalles y empezar a resolverlos. ¿Okay? Hay muchos resueltos y algunos que todavía quedan en el aire. ¿Bien? Entonces, en algún caso es posible que ustedes me vengan y me digan cómo es que implementamos o hacemos esto, y yo les voy a decir, no se puede, van a tener que hacerlo a pie de tal forma porque el motor no lo soporta. Y les voy a decir, fíjense, ese es un bonito problema que hay que sentarse a resolver. ¿Sí me sigue? Bien.
creo que si mostramos el XML, pienso que con eso podemos cerrar por hoy. ¿Okay? Vamos a ver si no se me ocurre algo más sobre el camino, que no creo. Entonces, fíjense, uno define la red de Petri como un todo. Entonces, bueno, o sea, yo pongo aquí este documento, yo se los puedo poner, compartir. Este documento tiene la red de Petri, que es lo que estoy definiendo, y aquí el XML. Entonces, fíjense que en su definición más básica, una red de Petri, uno define básicamente un nombre de la red de Petri. Este es el tag raíz del XML. ¿Okay? Uno define aquí el nombre de la red de Petri y uno define el tipo de documento de la red. Valga decir. ¿Okay? Y luego uno va a describir una lista de lugares, una lista de transets y de transiciones y una lista de estados, que esta es otra cosa que está funcionando pero está muy cuestionada en este momento, ¿no? Pero por ahora vamos a trabajar con ella. Luego uno define una lista de lugares. Entonces fíjense que ahora lo que vamos a hacer es a definir cada uno de los lugares de la red. Y entonces aquí uno agarra y dice, bueno, tengo la red de Petri, etcétera, etcétera. Uno define un place list, una lista de lugares, y define para cada lugar, dice, bueno, el lugar se llama así, inicialmente tiene esta cantidad de fichas, ojo, inicialmente, ¿ok? Y tiene esta metadata, y como les digo, esta metadata podría ser coordenada X, 10, coordenada Y, 20, y cualquier otra cosa que uno quiera añadir, ¿ok? Y entonces uno define el lugar 1, el lugar 2, y así sucesivamente toda la lista de lugares, ¿ok? Luego uno puede definir en ese mismo XML los lugares, los grupos de transiciones, los transets y las transiciones. Entonces, aquí tengo la red de Petri, aquí arriba quedaron ya definidos los lugares, ¿ok? Más arriba, son los que mostramos anteriormente, y entonces aquí uno empieza a definir la lista de transiciones, ¿ok? Debería ser transet list seguramente, pero bueno. Y entonces aquí entre este tag y este tag de aquí abajo, transet, uno define una transición. Fíjense que todo este XML es para definir una sola transición. Por eso es que hace falta el editor, ¿no? Ustedes van a tener que escribirlo a pie, seguramente. No sé si el editor va a estar listo para cuando hagan esto. Pero fíjense que uno especifica el nombre de la transición, ¿ok? El work list en el que esa transición, del transet, el work list en el que ese transet sale cuando se está activo, el rol que atiende ese transet, el transet como un todo, la metadata del transet, ¿ok? Ya les digo qué es esto, pero esto es básicamente para decir qué campos del documento son visibles o no en ciertos estados. Ahorita podemos hablar un poquito de eso antes de cerrar. Entonces, ¿qué estoy definiendo ahí? Básicamente estoy definiendo esto, ¿se dan cuenta? Un conjunto de transiciones. Estoy definiendo, en el caso por ejemplo de aquí que hay una decisión, estoy definiendo estas dos transiciones, forman parte del mismo transet. Entonces eso es lo que estoy definiendo cuando hablo aquí de transet. Y un transet tiene una lista de transiciones adentro. Entonces aquí defino, bueno, la primera transición tiene tal nombre, tienen metadata también, fíjense que todo tiene metadata, ¿ok? Tiene lugares de entrada, entonces fíjense que yo básicamente lo que digo es el nombre del lugar, y obviamente esos lugares tienen que haber sido definidos previamente en la lista de lugares, porque si no el motor dice, epa, ¿y este quién es? ¿Ok? Entonces eso tienen que hacerlo así. Tiene lugares de entrada, verdadero o falso si es un arco inhibidor o no, ¿ok? Y bueno, básicamente lo que tienen es toda una lista de lugares de entrada. Y pueden hacer exactamente lo mismo con los lugares de salida, toda una lista de lugares de salida. O sea, la transición define cuáles son sus lugares de entrada y cuáles son sus lugares de salida, básicamente. Y yo puedo definir cuántas transiciones yo quiera dentro de un transet y finalmente cierro el transet, ¿ok? Entonces noten que ya con eso definí lugares, transets y transiciones, ¿ok? En este caso esta es una transición manual, que es lo que nosotros llamamos. ¿Qué significa que sea manual? Significa que es disparada por un usuario. O sea, significa que en algún momento se la voy a poner en el work list
y le voy a mostrar la interfaz de usuario que vimos en la clase, en la primera clase que hablamos de CLEDA, en la demostración, bueno, en la segunda creo que fue, y le voy a dar la opción de seleccionar esa transición y de dispararla. O sea, es el usuario el que la dispara. ¿Okay? Más abajo, si mal no recuerdo, aquí está. Noten que yo podría definir esto también, o sea, estoy definiendo lo mismo, estoy definiendo lugares y transiciones, pero es un ejemplo básicamente de una transición automática. Entonces noten que uno dice, ya no tengo el work, ya no tengo el rol, porque eso nunca va a salir en un work list y nunca se le va a asociar a una persona. ¿Okay? Y básicamente aquí lo que estoy diciendo es, cuando digo autotype, lo que coloco entre comillas aquí es el nombre de la clase que es el agente que la dispara. ¿Okay? O sea, básicamente estoy diciendo algo así como que org.cyrano, por decir algo, .agentes, .agente 1, esa es la clase. ¿Okay? Es el nombre completamente calificado de la clase que toma la decisión y que dispara la transición. Bien. Obviamente esa clase implementa una interfaz. O sea, hay una API bien definida. El motor no tiene que adivinar qué método es el que llama. Entonces, ahí implementa una interfaz. No vamos a entrar en detalle ahorita en eso, ¿okay? Pero implementa una interfaz que tiene una función que recibe un conjunto de transiciones y regresa a la transición que la gente decidió disparar. ¿Okay? Noten que los agentes no solo son para disparar transiciones. O sea, puede tener sentido para tomar decisiones, puede tener sentido tener un agente para un transfer de una sola transición. Porque los agentes pueden hacer cosas interesantes, pueden ir a la base de datos y guardar un dato, o modificar una base de datos, o enviar un correo electrónico, o leer algo de la base de datos y añadirlo al documento. O sea, los agentes sirven de interacción en ese sentido, ¿okay? con otros aspectos del sistema. Entonces, bueno, especifico el agente y aquí especifico time. Si time es 0, esa transición es automática. ¿Okay? Ese transfer, perdón. Si time es una cantidad de segundos, esa transición se dispara después de los n segundos de haberse activado. ¿Okay? El resto es igual, transname y el conjunto de transiciones correspondientes. Si mal no recuerdo, ojo, si aquí hay una sola transición, o sea, no múltiples transiciones, uno puede omitir el tag type o dejarlo vacío. O sea, no hay un agente asociado, puede ser una transición que se dispara automáticamente. Pero ojo, eso ya es decir cosas sobre algo que implementé hace mucho tiempo, entonces no puede que esté fallando la cuestión. Parte de lo que a mí me interesa en cierto sentido es que ustedes aporten, o sea, fíjense que hay poca documentación, por eso son los videos, por eso es la tesis de Luigi que es importante, por eso es que este seminario también es importante, ¿no? Entonces parte de esto, como ustedes van a hacer un proceso, como parte de su trabajo, de su producto, parte de esto es que ustedes puedan aportar en la documentación. ¿Okay? Entonces eso es importante en realidad para el proyecto. Bien, y lo que sigue es quizás un disparate, yo estoy claro, pero así es como está funcionando en este momento. Y es posible una de las partes que más trabajo implica hoy en día en el motor, ¿no? Y es que yo me pongo a describir a continuación todo el conjunto de posibles marcaciones que tiene la red de Petri. ¿Por qué? Porque cada marcación es un estado. Por eso es la discusión de finito versus infinito que teníamos hace un rato. ¿Okay? Cada marcación es un estado. ¿Por qué se hace esta locura? Fíjense que mientras más está, o sea, en una red de Petri simple, si la red de Petri es muy compleja, puede llegar a tener muchas marcaciones distintas, aun cuando sea finito. ¿Okay? Aunque hemos comprobado en la práctica que los flujos de trabajo generalmente son bastante sencillos, ¿no? En la vida real, pero bueno, eso hay que ver, no es una afirmación rotunda y contundente. Lo que sucede aquí es que yo quiero eventualmente hacer consultas sobre los flujos de trabajo. Yo quiero hacer consultas como, por ejemplo, dame todos los flujos de trabajo que estén en tal estado, o dame todos los flujos de trabajo que estén en tal otro estado. ¿Okay? Entonces, por la manera en que está hecho el modelo de datos, esa consulta queda muy compleja si uno se pone a hacerlo marcación a marcación. Y además empieza el problema de que uno tendría que pretender que el usuario sepa cuáles son las marcaciones. Y eso tampoco es viable. Rafa, ¿tú te acuerdas del estado tal? ¿Cuál es la marcación? Yo no me acuerdo. O sea, ¿tú te acuerdas?
a ver, el orden en el que se enumeraban los lugares era P1, P2, la marcación es 2, 4, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Para mí es mucho más fácil decir, ese es el estado en espera por el analista de compra, en espera por procesamiento de compra. Y eso corresponde a una marcación. Entonces, lo que sucede aquí es que se describen todas las marcaciones y a cada marcación se le da un nombre, precisamente para poder hacer esas consultas rápidamente. En el modelo de datos, eventualmente lo veremos, está diseñado de esa manera, de poder consultar los procesos que están en tal estado. Y cuando digo tal estado es por nombre. ¿Cómo sabe él a medida que el flujo va evolucionando en qué estado está por nombre? Bueno, porque el motor sí se cala la de ver cuáles son las marcaciones y de hacer la asociación marcación-nombre, ¿no? Entonces, bueno, esto es complicado. Luigi, de hecho, no se iba a meter en esto, pero al final decidimos que no se metiera en este asunto. Pero íbamos a generar un algoritmo que generara todas las marcaciones posibles en el motor, y que mostrara una lista al usuario de las distintas marcaciones, o sea que gráficamente yo pudiera hacer clic aquí y ver las marcaciones en el motor para poder ponerle nombre, es decir, clic aquí, está esta cosa, clic aquí, está la otra cosa, sin tener que escribirlas a pie. Eso al final no se hizo, no sé a estas alturas si tiene sentido hacerlo, si es algo que habría que modificar. En el peor de los casos está funcionando así en el motor, así que hay que definirlo a pie, no nos queda más remedio. Vale, entonces esa es la parte fastidiosa del asunto. Básicamente, hay algunas complicaciones extra que quizás no he mencionado, uno muestra una lista de estados y una lista de estados tiene una lista de un grupo de estados y un grupo de estados tiene un grupo de marcaciones. Entonces, a ver, y voy a usar este ejemplo, A mí no me interesa, una vez que entro en este estado paralelo, saber si esta ya se hizo y estoy esperando esta, o esta ya se hizo y estoy esperando esta. ¿Se dan cuenta? Cuando estoy generalmente en esta situación, a mí me interesa saber que estoy aquí, estoy aguantando aquí. Entonces, la forma de solucionar eso es que se crea un grupo de estados. Esta está hecha y esta no. Y a ese grupo de estados, ese es un estado, ¿sí? Esta está hecha y a esta no. Otro estado sería, esta está hecha y esta no. Entonces lo que se hace es que se crea un grupo de estados donde se meten las marcaciones de todos los escenarios posibles que me interesan en ese grupo de estados. ¿Sí? Si lo ven con la red de Petri, va a haber un grupo de estados donde va a haber una ficha aquí y una ficha aquí. O sea, ninguna se ha hecho. Una ficha aquí y una ficha aquí. O sea, esta se hizo y esta no se hizo. Una ficha aquí y una ficha aquí. Esta se hizo, esta se hizo, esta no se hizo. Esas tres marcaciones distintas las meto en un grupo. Y a eso es lo que yo llamo en espera de procesamiento de documentos. Cuando yo hago una consulta a las redes que están en el estado en espera de procesamiento de documentos, me devuelve todas las redes que están en cualquiera de esos tres estados. Es engorroso, ¿verdad? O sea, fíjense que hay algo allí que no... Entonces, bueno, eso hay que tenerlo... Si a alguien se le ocurre alguna idea interesante al respecto, créanme que eso puede ser muy bienvenido, ¿no? Pero básicamente, entonces noten que aquí uno describe, voy a ir de adentro hacia afuera, aquí uno describe un estado particular, donde uno dice, el lugar tal tiene tantas fichas en este estado. Y el lugar tal tiene tantas fichas en este estado. ¿Bien? Para facilitar la descripción, uno no pone los estados que tienen 0 fichas, solo los que tienen fichas positivas. Y eso en muchos casos reduce el dolor un poco. Y entonces uno dice, bueno, este grupo de estados está compuesto por el estado 1, por el estado 2, por el estado 3 y así sucesivamente. Es la forma de hacerlo. Y lo que uno describe es un conjunto de grupos de estados, múltiples grupos de estados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sé que esto es... Fíjense que el solo hecho de explicarlo, de tener que echar el cuento, uno se da cuenta de que aquí hay... Funciona, ojo, funciona. Y hace lo que tiene que hacer, pero es contracorriente. Cuando yo escribo tu XML, ¿verdad? Si
por ejemplo, yo tengo un error ahí, ¿el motor qué hace? El motor te valida, el XML se valida a dos niveles. Se valida cuando lo cargas, ¿ok? Pero eso lo hace generalmente en parser. Entonces el motor te valida cosas como, por ejemplo, que te comiste algo, ¿no? Un cierre, una barra, etc. Pero eso es trivial, ¿ok? Pero hay lo que se llama un XSD, XML Schema Definition, ¿ok? Que es básicamente un XML que describe este XML, que define qué reglas de formación son válidas aquí, ¿ok? Eso con respecto a la formación del Sí. Entonces, si tú, por ejemplo, disculpa, tratas de poner un metadata aquí adentro, ese te dice, mira, no. Porque de hecho, el parsing, y cuando hagamos el taller para parsear estos XML, ustedes quizás manejen XML, se van a dar cuenta que uno escribe el XSD, utiliza un programita que transforma el XSD en un modelo de clases de Java, y uno simplemente dice, mira, este XML, cárgamelo y él me genera las instancias del modelo. Y cuando uno quiere salvar el XML, uno toma esa instancia y le dice sálvalo y él hace la persistencia. O sea, eso es muy transparente, muy directo. Entonces el XSD verifica esas cosas. Y luego el motor, el código que carga esa data en la base de datos en el motor, hace verificaciones semánticas adicionales. O sea, por ejemplo, tú no puedes tener un lugar con tokens, fichas negativas, por ejemplo, ¿ok? O tú no puedes tener una transición, un transet automático, ¿ok? Que no tenga gente que tenga más de una transición. Entonces, ese tipo de validaciones se hacen a ese nivel. O sea, hay un código, hay una clase que tendrá, no sé, 600 líneas de código, o sea, es grande, pero es muy básico realmente el trabajo que hace, ¿ok? Que verifica todas esas cosas y va generando el modelo de la base de datos. Funciona de esa manera. Y cuando, eso con respecto a la semántica del XML, pero cuando la semántica de tu modelo, suponte que pones dos lugares que se llaman igual, por así decirlo. Eso lo valida el cargador. ¿El cargador Sí. cuál? ¿El del motor tuyo o el...? No, me explico. Funciona. Ahí tú tienes place name, entonces colocaste uno, Sí. después más hacia abajo colocaste el mismo place name repetido esa forma. Les explico un poco cómo es el proceso de cambio. Entonces, mira, uno tiene el XSD acá, y a partir del XSD se genera con un programita un modelo. O sea, el modelo son básicamente unas clases en Java. O sea, hay una clase en Java que representa un lugar, hay una clase en Java que representa una transición, etc. Entonces uno toma el XML, ¿ok? Y uno toma ese modelo, y hay algo aquí que se llama, y ojo que me puedo equivocar, si no es JAX-B, es JAX-P, pero me puedo equivocar. Toma este modelo en Java, toma un XML, toma esta descripción, este XSD, ¿ok? Y genera instancias de este modelo en Java, en memoria. Entonces, cuando tú llegas aquí a estas instancias en memoria, tú ya sabes que el XML no tenía ningún error de sintaxis, y tú ya sabes que el XML es acorde a esta estructura. Y si esta estructura te dice que tú no puedes tener un transet aquí, él te frena ahí. Y tú tienes un transet, él te detiene, ¿ok? Las validaciones que planteas tú de, por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí pongo un lugar repetido? ¿Sí? Ok. Entonces aquí hay, esto es un modelo, una instancia del modelo. Básicamente aquí hay otro programa que yo lo llamo un cargador que toma el modelo. O sea, este cargador nunca toca el XML, simplemente toma ese modelo que ya está en memoria, que es una imagen en memoria del XML, ¿ok? Lo procesa, itera la lista de lugares, itera, etcétera, etcétera, y él genera carga eso en la base de datos. Este señor que está aquí, en este caso particular, tendrá, no sé, unas 600 líneas de código. Digo por decir un número, a lo mejor es menos, a lo mejor es más. Pero él empieza a iterar por todos los lugares, por todas las cosas. Eventualmente te itera sobre esto, ¿ok? Y cuando te itera sobre esto, él lo que va haciendo, si mal no recuerdo, que va metiendo, va guardando la lista de cosas en una tabla hash, utilizando como clave el nombre del lugar. Así que cuando encuentra una repetida, él te dice, mira, tal lugar estaba repetido. ¿Ok? Entonces, es posible que falte validación. Ojo, por ejemplo, lo de que si me quedé pensando en el asunto. Si uno mete fichas negativas, yo no sé si el modelo lo está, si el cargador lo está atacando. Ojo,
¿no? Pero eso sí sé que lo está atajando, ¿okay? Entonces ese tipo de validaciones semánticas, si me quieren ver, o de correctitud de la información que está ahí adentro, se hacen en el cargador, ¿okay? Y eso es parte del motor, directamente. Esto no es parte del motor necesariamente, pero aquello sí es parte del motor, ¿okay? ¿Alguna otra pregunta? Bien, hay un último detalle que quiero cubrir, que es importante, ¿okay? Y vale la pena cerrar con esto. Fíjense que, si recuerdan, teníamos el proceso y teníamos el documento, ¿okay? Asociado al flujo de trabajo. O sea, por ejemplo, aquí en este caso, en esta transparencia, tenemos la descripción de todo lo que sucede con el red de Petri, pero no menos importante, arriba a la derecha tenemos un documento de negocio, que lo llamamos nosotros. O sea, tenemos un documento que tiene una tabla en base de datos, un conjunto de tablas que tienen un conjunto de informaciones respecto a lo que se está haciendo, al trabajo que se está llevando. ¿Estamos claros con eso? ¿Ok? Bueno, a nivel de implementación, lo que en el fondo está sucediendo y sucede es que, dependiendo del estado del proceso, uno muestra ciertos campos y oculta otros, o algunos campos son editables o oculta otros. ¿Sí me sigue? Por ejemplo, el tipo que, si estamos solicitando una tarjeta de crédito al banco, el tipo que hace la solicitud de la tarjeta de crédito rellena en su paginita del banco los datos de la solicitud, ¿okay? Y le da enviar. Esa enviar instancia dispara todo un proceso de negocio por detrás, todo un flujo de trabajo por detrás, ¿sí? Lo recibe Andrés. Vamos a seguir con el analista Andrés, ¿ok? Que él es el analista de nivel 1 de tarjetas de crédito. Entonces él revisa la información y él ve, además de esa información, que él la ve en modo solo lectura. Yo la vi en modo escritura, yo pude añadir mi información, pero Andrés no tiene por qué cambiarla. Él la ve solo en modo lectura, ¿ok? Pero abajo él ve un campo que yo sí no vi, que es comentario supervisor nivel 1. ¿Te das cuenta? Entonces supónganse que Andrés acepta la solicitud. Él dice, sí, este tipo es viable que le demos una tarjeta de crédito, ¿ok? Él tiene que rellenar ese comentario, decirle sus argumentos por los cuales eso es viable y darle enviar, aceptar, ¿ok? O si la rechaza, él tiene que llenar ese campo y decir la razón por la cual la rechazó y darle a rechazar. Pero él tiene un campo más que es, él puede escribir ahí. Supongan que él acepta y eso pasa a Carla, que es la analista de segundo nivel, por ejemplo, ¿ok? Entonces Carla revisa el comentario que escribió Andrés, revisa a lo mejor los datos que están en modo solo lectura, y el comentario que escribió Andrés está en modo solo lectura, tú no tienes por qué modificarlo, ¿ok? Pero tú tienes otra caja adicional donde escribes tus propios comentarios, y a lo mejor los analistas del segundo nivel pueden poner en un combo el factor de riesgo. Y ojo, estoy inventando, yo no sé cómo es que asignan tarjetas de crédito, Vale. Andrés no vio el factor de riesgo y Andrés no vio la segunda caja porque no le corresponde, ¿vale? Carla selecciona el factor de riesgo, escribe su comentario y acepta. Y eso eventualmente me regresa a mí como cliente. Entonces, como cliente, en mi proceso yo veo mis datos y veo un campo adicional que dice estatus, aceptado o negado. Pero yo no veo el factor de riesgo que puso Carla. Y ninguno de los datos es editable. Y yo no veo ninguno de los comentarios, ni el que puso Andrés, ni el que puso Carla. ¿Me siguen la idea? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo hacer esto de dos maneras. Puedo implementar un formulario para la primera parte en la que yo pongo mis datos. Un formulario para la parte de Andrés, donde solo se le muestran ciertos datos en modo lectura. Un formulario para la parte de Carla y un formulario, otro más, para mi parte. ¿Se dan cuenta? O sea, hago 3 implementaciones distintas de las pantallas, de los editores de ese documento, y dependiendo del estado, te muestro uno, te muestro otro. Eso es un fastidio, porque tengo que implementar en el fondo el mismo formulario 3 veces, ¿okay? O 4 veces, o n veces. Entonces la solución por la cual nosotros nos fuimos fue implementar un solo formulario, ¿okay?
un solo formulario que generalmente está organizado de esta forma: campo, valor, campo, valor, campo, valor. Y yo a veces menciono esto en el curso de ingeniería de software en el diseño de interfaz de usuario, ¿ok? Campo, valor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Luego yo agarro y empiezo a darle nombres a las cosas. Entonces yo le digo, esto es, por ejemplo, el nombre. Y esto es la cédula. Y esto es el sueldo. Y esto es los comentarios. Comentarios. Supervisor 1. Y estos son el riesgo, ¿okay? Y estos son los comentarios supervisor 2, ¿okay? Entonces yo defino un solo formulario que tiene todos los campos del documento. Entonces recuerden que aquí había un modelo de datos, una clase, etcétera, y bueno, eso es un modelo de Hibernate que eventualmente va a la base de datos. Entonces yo defino un solo documento, un solo formulario que mapea esto. ¿Okay? Sí quizás se cortó aquí, pero bueno, no es muy importante que salga abajo. Y luego, ¿qué hago? En el motor, en el XML que acaban de ver, defino reglas. Entonces defino, cuando este transet está activo, tú muestras tales y tales y tales y tales y tales campos. Tales y tales y tales son editables, tales y tales son solo lectura, tales y tales y tales no se muestran. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una implementación de formularios que uno simplemente dice, tengo tal campo de tal tipo y su identificador es tal campo, tal tipo y su identificador es tal, y así sucesivamente. Y luego uno le da una especie de proxy, ¿okay? O sea, le da una clase que el formulario le pregunta, epa, mira, ¿será que este campo es visible? Y el proxy dice, sí, es visible. ¿Será que es editable? Sí, es editable. Entonces el formulario sabe cómo poner los campos editables. Ese proxy, ¿a quién le pregunta si el campo es visible o editable o lo que sea en realidad? Al motor. Le dice, estás en tal estado, a ver, déjame averiguar, el motor va, busca en tal estado, sí, tal campo es visible, tal campo es visible. Entonces yo puedo implementar un solo formulario y dependiendo del estado o de la transición en la que estoy, unos campos son visibles, otros campos son distintos, y puedo lograr la ilusión de con un solo formulario de tener 3 pantallas distintas. ¿Por qué es campo, valor, campo, valor, campo, valor, campo, valor? Porque miren, hay situaciones en las que a lo mejor este campo completo no se muestra. Y desde el punto de vista de interfaz de usuario, lo que debería suceder ahí es que esto que está aquí abajo sube. ¿Okay? Si uno se pone a hacer formularios como los que a veces ve en algunos sitios web, en algunos sistemas, que son cosas extremadamente complejas, como estas, por ejemplo, ¿okay? A la hora que quiero esconder algo, créanme que no hay reglas claras para ver cómo se va a ver ese formulario, se pueden verse cosas locas. Entonces la solución que encontramos fue esta. Esto también nos lo han criticado. Pero ¿por qué yo no puedo poner mis formularios así espectacularmente bonitos o aprovechar la pantalla, todo lo... Porque usted tiene un motor que le está ahorrando mucho dinero si usted permite poner los campos así. Esa es la razón. ¿Ok? O sea, así de simple. Entonces, bueno, cerrando, les quiero mostrar que no les estoy aquí en el XML. Eso lo pasamos por alto. Pero, por ejemplo, fíjense en el translist, fíjense lo que estoy diciendo. DocSection state name, entonces uno aquí le pone nombre, cédula, etc. ¿Okay? Y en state, no recuerdo exactamente cuáles eran los valores, pero eran creo que 3. Visible, editable y escondido. Entonces, o era read only, editable y hidden. Si uno lo pone read only, el campo sale, es visible, pero solo lectura. Si uno lo pone read only, editable, el campo sale y es editable. Y si uno lo pone hidden, el campo no sale. ¿Ok? Entonces noten que dependiendo del transet que el usuario esté viendo, van a salir ciertos campos o no, o van a ser editables o no. Igualito aquí abajo, cuando yo quiero consultar un proceso, por ejemplo, que no necesariamente lo voy a editar, pero sí lo voy a consultar,
dependiendo del estado en el que esté, o del grupo de estados en el que esté, yo voy a mostrar o no ciertos campos. ¿Ok? Entonces uno configura bien esto, uno implementa su formulario de esta forma, dándole bien nombres a cada cosa, y el motor se encarga del resto. Inclusive las validaciones. Si este no puede ser vacío, por ejemplo, pero el campo está escondido, entonces el formulario es lo suficientemente inteligente para automáticamente decir todas las validaciones asociadas a ese campo, si el campo está escondido, no las corres. ¿Por qué? Porque eso es una contradicción. ¿Okay? Y utilizando el mismo mecanismo, podemos hacer control fino de formularios, o sea, decir cosas, pero ya con los privilegios, no tiene nada que ver con el workflow. ¿Se acuerdan que lo comentamos? De que un usuario puede tener privilegios no solo de ver ciertas pantallas o no verlas, sino que dentro de ciertas pantallas poder ver o poder editar ciertos campos y otros no. ¿Ok? Pero eso ya es mucho hilar mucho más fino. Preguntas. ¿Qué piensan en general del concepto? O sea, cuando lo corran lo van a padecer. Implementen su sistema de pruebas, ¿ok? Se van a dar cuenta de que hay una sola forma de hacer las cosas. Y eso lo estábamos conversando con los tesistas el otro día. The Cleda Way, o sea, la forma Cleda. Usted quiere un Ford T, ¿de qué color lo quiere? Rojo, yo se lo doy negro. ¿Sí me sigue? Hay una forma de hacer las cosas. Las desventajas, pues uno pierde flexibilidad. Si uno quiere una interfaz de usuario así, lo siento, no puedes. ¿Ok? Si tú quieres algún aspecto muy exquisito a nivel de cualquier otra cosa, quizás no puedes. La ventaja, si tú haces las cosas siempre de la misma forma, ¿ok? Primero es estándar a lo largo de todos los módulos que hagan en la aplicación. O sea, el que implementó tal módulo va muy fácilmente a entender cómo se implementa este módulo. ¿Ok? 1. 2. Como el código base está muy depurado, vas a tener menos posibilidades de tener bugs o bugs desastrosos. Un bug que puedes tener aquí, escribiste mal esto, pusiste, no sé, sueldo con doble S. ¿Ok? Entonces, bueno, evidentemente el motor no te va a mostrar sueldo cuando no debería mostrártelo, quizás, o no te lo va a mostrar. ¿Ya? Pero eso es un bug muy fácil de detectar y de encontrar, si se ponen a pensar. ¿Okay? Y la ventaja es que uno escribe muy rápido la aplicación, porque uno define el flujo de trabajo, define el XML, programa en la pantalla, despliega todo, arregla un par de bugs simples y ¡boom! Ya lo tienes. Entonces, cuando tienes práctica usando el framework, un proceso de mediana complejidad lo escribes en una tarde, en un día, a lo mejor, como mucho. Cuando si lo estás haciendo a pie con la otra estrategia, caso por caso, te puedes pasar una semana escribiendo. Entonces la ventaja allí en productividad es muy grande. ¿Okay? Entonces bueno, esa es más o menos la idea. Si hay algún comentario o alguna pregunta, me encantaría escucharlo. ¿Usted tiene un ejemplo concreto ahí dentro de donde está el Taoloa? O sea, no para ahorita, sino para cuando yo no vaya. Sí, cuando veamos código, dejémoslo quizás para la próxima clase que tengamos. Vamos a mirar código de cómo implementamos los CRUDs, de cómo se implementan los menús, de cómo se implementan esas cosas. Ya es un tutorial más detallado, ¿ok? Y entre eso, hay el proceso que vimos en la clase pasada, que era muy abstracto, si se acuerdan, ¿ok? Pero sirve como ejemplo. Todo el XML está definido, entonces podemos sentarnos a ver el diagrama y a ver el XML caso a caso. ¿Okay? Creo que esa sería la próxima clase que tengamos. No sé, el lunes hay que ver cómo están las otras. El lunes tenemos, recuerden, el lunes la primera presentación por compañía. Sí, instalado por favor al menos en algún laptop las cosas funcionando. Y la primera versión de documentación de cómo se instala. Sí. En Wikipedia. Desde que se baja del SVN hasta que está corriendo en Eclipse, hasta que uno ve el login y puede entrar al sistema. ¿Okay? O sea, ese es básicamente el flujo completo. Sí, es cierto, hay presentación del lunes. Sí, entonces eso lo haríamos la primera hora más o menos y de repente la otra hora pues... Empezamos, quizás. Entonces lunes y miércoles a lo mejor coordinamos eso, ¿ok? El jueves en la mañana yo voy a tratar de cuadrar, de traer al profesor Edgar Chacón, Rafa lo conoce aquí. Con Edgar hemos trabajado muchos años en esto. ¿Sí? O sea, esto tiene una historia que tiene ya 6 años, me atrevería a decir, 2006 más o menos, ¿ok? 2005. Entonces, es interesante que Edgar venga, muestre su visión, primero porque hace algunos años él siguió por su cuenta y haciendo cambios y yo seguí por mi cuenta, entonces hay diferencias. Entonces es interesante ver qué han hecho ellos y qué estamos haciendo nosotros. ¿Okay? Yo quiero eventualmente unir ambas ideas, pero eso quizás tome tiempo.
Entonces él va a explicarnos un poco su visión y sus aprendizajes al respecto. Tiene mucha experiencia haciendo esto, ¿okay? O sea, de nuevo se los digo, lo hicimos juntos durante mucho tiempo, durante muchos años, y hicimos que esta idea creciera juntos. O sea, en realidad la autoría es conjunta desde un principio. Tuvimos muchas de esas discusiones en las que uno se agarra los pelos y ¿no? Entonces allí se aprendió mucho. Entonces va a ser muy, muy interesante la experiencia. Yo no lo he convocado todavía, pero él me dijo que me podía dar una charla y lo voy a comprometer para el jueves que viene. Entonces ya ese juego ustedes van a tener ya una idea mucho más clara de la implementación y pueden discutir y conversar. O sea, me interesa mucho eso. Vale. Pongo a subir el video hoy o mañana. ¿Okay?